Pues estamos de nuevo para repasar el ciclo económico desde un lado fundamental, desde una filosofía top-down, en esta sección de macroeconomía en una lección. Vamos ya con la primera diapositiva, la vamos a ver aquí en pantalla, detrás de mí, y como siempre la vamos a compartir en grande para que no perdáis detalle. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de política monetaria, de política fiscal también, de la curva de tipos, de la crisis bancaria. Así que aquí lo tenéis ya, la primera de las diapositivas, que ya veis en grande. Fijaros, esto es un poco la aceptación de los últimos grandes presidentes, bueno, ni grandes ni pequeños, los últimos presidentes de la Reserva Federal: Alan Greenspan, Ben Bernanke, Janet Yellen y Jerome Powell. Jerome Powell ahora está con el menor nivel de aceptación de los últimos años, de las últimas décadas. Desde mi punto de vista, le ha tocado un ciclo muy complicado, también muy presionado por la propia política, pero no creo que sea demasiado justo. Mejor presidente, esto es personal, evidentemente cada uno tendrá su opinión, que Janet Yellen y que Bernanke, ¿no?, el padre de las QE. Y creo que ahí sí estoy de acuerdo. De largo, el último gran presidente que ha tenido la propia entidad ha sido Greenspan. De hecho, el propio Greenspan cuando se retiró dijo lo siguiente: el 98% de lo que dice un presidente de la Reserva Federal es palabrería, solo el 2% es verdad, verdad o es mensajes que valen algo, ¿no? Fijaros, ¿no? Esto es lo que se conoce como gobernar con las actas o gobernar con discurso. La mayoría de lo que dicen es barajar las expectativas, y poco de lo que realmente comentan en sus discursos realmente vale para algo, ¿no? Es decisión que se vaya a implementar. Dicho esto, Powell ahora mismo pasándolo muy mal, a pesar del éxito que ha tenido con la última lectura del IPC, en este trabajo que están haciendo por volver a esa inflación del 2%, que es un objetivo de la Fed. Pero cuidado, hace poco la propia Reserva Federal dijo que el objetivo del 2% iba a ser una media de un largo plazo. Bien, por lo tanto, hemos estado mucho tiempo, muchos meses y trimestres por encima del 2%, por lo cual no es descartable que para llegar a ese objetivo de una media del 2% incluso tengan que irse a inflaciones del 1 o 0,5%, incluso deflación, para compensar esta sobreinflación que hemos tenido durante mucho tiempo por encima del 2%. Repito, no sería descartable que vayan a buscar incluso cierta deflación, no una deflación muy aguda, pero sí incluso una estabilidad de precios cercano al 0% para compensar esta pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido en los últimos años. Dicho esto, Powell creo que ha sido más, o está siendo, creo que más castigado, no tanto por su propia legislatura. Es muy complicado el ciclo que le ha tocado, donde la inflación ha venido sobre todo por la parte fiscal, estos estímulos derivados del COVID-19, no tanto en su culpa, y vamos a ver luego en una de las diapositivas cómo sigue siendo el propio gobierno de Estados Unidos el que tiene un déficit brutal. Ahora se subirá con el techo de deuda, y no están ayudando para nada con política fiscal a controlar la inflación, y por parte de la Reserva Federal sí que se están haciendo esfuerzos muy grandes para subir los tipos de interés en el ciclo más agresivo de toda la historia, para controlar esta subida de los precios, subida general de los precios. Por lo tanto, creo que es un poco injusto este nivel de aceleración. Insisto, es una opinión personal, pero aquí abro debate. ¿Estáis de acuerdo un poco con esta gráfica? Greenspan, desde luego, también padre o un seguidor claro del monetarismo, desde mi punto de vista un gran presidente de la Reserva Federal, junto a Volcker y ahora con Powell. Y desde mi punto de vista, el Ben Bernanke, padre de Asque, y Janet Yellen tendrían que estar por debajo, pero para gustos colores, como siempre digo. Pero interesante un poco siempre ver un poco la aceptación de la sociedad sobre los presidentes de la banca central. Un gráfico que da que pensar. Vamos con la siguiente imagen, la siguiente diapositiva. Aquí lo tenéis. Fijaros, estas son las pérdidas que tiene ahora mismo la Reserva Federal. Es brutal. En la parte derecha del gráfico se va a ver, es normal. Ahora mismo el activo de un banco central no es muy diferente que el de un banco comercial, ¿no? El activo, pues está, hay oro, hay derechos de oro, y también, sobre todo, hay deuda, ¿no? ¿Qué ha pasado a la deuda? Que al subir los tipos de interés se ha devaluado mucho en precio. Recordar que un bono, cuando sube su yield, sube su TIR, baja el precio. Por lo tanto, ahora el activo de los bancos se ha visto, de los bancos centrales también se ha visto muy castigado, mientras el pasivo, que es la moneda, los billetes y monedas que todos utilizamos, es el pasivo de la banca central, así como las cuentas o las reservas bancarias que tienen en el pasivo.
¿Y qué pasa? Que a las bancarias les tienen que dar cada vez más interés. Por lo tanto, le está pagando a la Reserva Federal lo mismo que a los bancos comerciales. Exactamente lo mismo. Tienen que pagar más por su pasivo y que de lo que les genera su activo. Su activo son bonos a largo plazo que se compraron durante la represión financiera, que les dan un muy poquito interés, mientras se está encareciendo su pasivo. Tienen que pagar más por las reservas bancarias y el TGA, ¿no? Por las reservas. Por lo tanto, lleva a ¿qué? A haber unas pérdidas tremendas. Pero esto es curioso, cuando tienen beneficios, los beneficios acaban volviendo al tesoro. Hay muy poca gente que lo sabe, pero es así, para que luego digan que hay independencia entre gobierno y Banco Central. Repito, cuando la Fed tiene beneficios, esto es como una espiral, acaban volviendo al propio tesoro, pero cuando tienen pérdidas no es así. Bueno, esto es un poquito, ya sabéis, el monopolio del Banco Central, que no deja de ser un apéndice de los propios estados, no son Estados Unidos, sino prácticamente en todos los países, ¿no? Y ahí lo tenéis, pérdidas importantísimas para que os hagáis una idea de cómo el Banco Central no deja de ser el banco de bancos, ¿no? Y al final su balance es bastante similar al de los bancos comerciales que tanto están sufriendo. Vamos con, eso lo vamos a ver ahora de hecho, vamos con la siguiente diapositiva. Fijaros, esto es lo que, vamos a ponerlo en grande, esto es lo que os comentaba. Brutal este gráfico, pero brutal. Este es lo que en amarillo, lo que recaudan el tesoro y lo que está gastando en blanco el tesoro. Fijaros la brecha tremenda de déficit. Ahora mismo, a día de hoy, es prácticamente el 13%, se estima que es actualmente, en un entorno de inflación. Por eso os digo, ¿cómo es posible que cuando hay una inflación se tienen que alinear política fiscal y política monetaria? Ambas tienen que entrar en fases restrictivas. ¿Qué significa una fase restrictiva por el lado monetario? Subidas de tipos de interés y reducción del balance o quantitative tightening. Y por el lado fiscal, estabilizar balance, es decir, incluso entrar en superávit. Pero, ¿qué está haciendo el Tesoro? Lo contrario, sigue aumentando sigue en un déficit brutal, bestial. Fijaos el gráfico, es que la diferencia entre la línea amarilla y la línea blanca, es decir, ingresos y gastos, es tremenda. Esto que se sigue endeudando, cuando hemos estado en un problema de inflación que ha empobrecido a la sociedad de una manera muy agresiva. Entonces siempre ponemos el foco en los bancos centrales cuando una gran parte de la culpa en la generación de la inflación y en que ha tardado tanto en solucionarse o en volver a la estabilidad de precios no es el Banco Central, es el Tesoro, es el gobierno de los Estados Unidos. Y cuando hablo de Estados Unidos puedo extrapolarlo también a Europa. Está siendo la política fiscal la que no está ayudando a controlar la inflación. Pero el foco lo ponemos en Jerome Powell, o lo ponemos en el BCE, o en el Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. Cuando muchas veces tendremos que mirar, como siempre, a los gobiernos, que al final están muchas veces detrás de todos los problemas que azotan a la sociedad, cada vez con más intervencionismo, estancamiento económico derivado a la mala asignación de capital, por esa falta de competencia, ¿no?, en servicios públicos. Y aquí una vez más, la inflación, quizás no tengamos que mirar tanto a los bancos centrales, sino, ojo, poner el foco en gobiernos, en este caso el Tesoro. Brutal esta imagen. Vamos con la siguiente diapositiva que os traigo para hoy. La vamos a poner ya en pantalla detrás de mí. Y fijaros, más con el gobierno. Esto es un poco, los intereses que está pagando Estados Unidos sobre su deuda. Una deuda que cada vez más, esto es normal, vivimos en un entorno en el que necesitamos expandir la deuda, que es dinero, para que la economía siga funcionando. Yo siempre digo que Estados Unidos, al ser la economía que tiene la moneda reserva, está condenado al endeudamiento, tiene que otorgar dólares al resto del mundo, eso está bien, pero fijaos los intereses que cada vez tiene que pagar. Es la línea asusta y arriba tenéis la línea abajo, la gráfica abajo, y arriba tenéis un poco la deuda a qué plazos está, sobre todo a corto plazo, pero también mucha deuda emitida a largo plazo. Básicamente este gráfico lo que nos dice es que Estados Unidos tiene que tratar de volver a tipos cero o incluso negativos, para que los intereses sobre esa deuda no se disparen, como estamos viendo en el gráfico de abajo. Llegamos a un punto en que para que siga funcionando la economía tenemos que emitir más deuda porque hay más demanda de dinero y hay más productos y servicios y por lo tanto hay que generar más dinero. Yo estoy de acuerdo con eso, no soy ni mucho menos un 100%ista ni nada por el estilo, pero para que este modelo subsista tenemos que ir al igual que la deuda sube, tiene que paralelamente caer los tipos de interés. Mientras la deuda
hace máximos crecientes, los tipos de interés deberían hacer máximos decrecientes para que funcionase. Claro, el problema es que ya hemos llegado a un entorno donde hemos estado muchos años cerca de cero, incluso negativo. ¿Podrá seguir bajando mucho más los tipos de interés? Aquí ya llega la gran pregunta que muchos economistas nos hacemos. ¿Este sistema tiene futuro realmente? ¿O hemos llegado ya al precipicio donde a mayor deuda ya no podemos seguir bajando tipos de interés y por lo tanto nos van comiendo los intereses? De hecho, esto se ve precisamente en el propio endeudamiento y en el crecimiento. En los años 50 en Estados Unidos, $1 de deuda más o menos generaban 80 céntimos de crecimiento. Actualmente $1 de deuda genera unos 20 céntimos de crecimiento, es decir, cuando más nos endeudamos, menos crecemos, ¿no? Y, insisto, esto va muy relacionado con los tipos de interés que estanca, zombifica la economía. Por lo tanto, es una pregunta que yo, insisto, me hago mucho, no tengo todas las respuestas, pero muchas veces comparto las reflexiones con vosotros y, por supuesto, abro debate en el chat. Lo que queráis lo ponéis y yo os leo y vamos contestando cualquier cuestión. Y vamos ya con la última de las imágenes. Fijaros, esto es la banca, ¿no? La banca comercial, que sigue con la huida de depósitos. De hecho, estamos viendo cómo Bancorp hoy seguía cayendo. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien. ¿Qué nos dice el gráfico? Y básicamente, bueno, pues aquí lo vemos, ¿no? Cuando hay una huida de depósitos, pues los bancos pueden hacer 4 cosas, básicamente. 4. La primera, para evitar la huida, es remunerar más sus depósitos. Ahora mismo, cualquiera que tiene una cuenta en un banco verá que no le da nada, o un 0,5, como mucho 1%, neobancos y tal, ¿no? Pero no dan nada. Entonces la gente huye hacia otros activos alternativos, como la deuda pública, que tiene menos riesgo y da más rentabilidad. Es que es absurdo quedarse en un banco, ¿no? O puede ser absurdo. Entonces, ¿qué tiene que hacer un banco? Remunerar más los depósitos. ¿Qué pasa? Que eso deteriora los márgenes. Muchísimo. Eso es lo que está pasando a muchos bancos. Por lo tanto, a veces se ven incluso imposibilitados a subir los propios depósitos porque ahoga tanto los márgenes que no les permite llevar a la quiebra. Segunda opción que pueden hacer, ir al mercado de repo, mercado de préstamos colateralizados, que es lo que hacen mucho. Pero ¿qué pasa con el colateral? Que ha bajado mucho de valor. El colateral son sobre todo bonos o hipotecas. Cuando más suben los tipos de interés, más baja el valor de ese colateral. Bien, de ese colateral, básicamente, ¿no? Por lo tanto, tampoco pueden acudir al mercado de repos de una manera normalizada, ¿no? Además, el mercado de repos no es barato, es una financiación más cara que la de los propios depositantes, ¿no? Esto es lo que han hecho muchos bancos, se han abierto nuevas líneas de liquidez y ventanillas de descuento, como el BTFP, pero es un parche, no soluciona los problemas de balance de los bancos. Por lo tanto, insisto, es un parche que ha funcionado bien, esta segunda opción, pero que no soluciona a largo plazo, sino que tienen los bancos que poco a poco ir limpiando su balance, ¿no? Hay muchos que no han podido, incluso con estas nuevas ventanillas de descuento. Tercera opción, liquidar su activo. ¿Qué pasa? Que tú cuando liquidas tu activo, liquidas bonos, liquidas hipotecas, lo haces a menor precio, o sea, a un precio mucho más bajo del que le compraste, es decir, vendes en pérdidas, ¿no? Son pérdidas no realizadas hasta las que quieres vender. Por lo tanto, esto supone muchas veces lleva a los propios bancos a la quiebra. Esto es precisamente lo que ha pasado a Silicon Valley Bank, a Signature Bank, a First Republic, incluso a Credit Suisse. La tercera opción, que es la que hemos visto. Y la cuarta es ampliación de capital, que es lo que está buscando ahora mismo Bancorp, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ¿quién va a querer invertir en un banco con estos tremendos problemas? Si no es JP Morgan, por ejemplo, grandes bancos que pueden absorber a corto plazo estas pérdidas no realizadas y esperar vencimiento. Pero, por ejemplo, Credit Suisse intentó ampliación de capital y su principal accionista, Arabia Saudí, dijo nanay. Y es muy complicado que cuando hay un pánico bancario y el balance es el que es, ha hecho un descalce de plazos donde no se ha cubierto el riesgo de tipos, pues haya agentes que quieran intervenir, que quieran ampliar capital, que quieran invertir. Pues esas 4 opciones. ¿Qué pasa? Que muchos en las 4 opciones no encuentran salida y esto va a llevar a la quiebra, estoy prácticamente seguro, a más bancos. Yo siempre he dicho que no hemos visto el punto final de esta crisis financiera. Es un punto y aparte y veremos, como dice el propio Warren Buffett, más problemas en próximos meses, sobre todo a final de trimestre cuando se producen los cuellos de liquidez, ¿no? Cuellos de botella de liquidez. Así que, por desgracia, los problemas siguen. Yo trato de explicar un poco el porqué. Como siempre, es una sección que quiero debatir con vosotros y espero que os guste. Seguiremos en el canal, evidentemente, con mucho más y mejor, y os espero ya la próxima semana. Amigos, amigas, os mando un fuertísimo abrazo. Soy José Saboiti, CEO y fundador de Trading Pro. ¡Chao! Inversión, bolsa,
criptomonedas. Te contamos las noticias que mueven el mercado.